Bien, ahí está. Ahora la segunda unidad que vamos a ver, el tema principal, es lo que vienen siendo vectores, ¿sí? Aquí en mecánica general vamos a ver vectores en dos dimensiones nomás. Ya cuando lleven la estática y dinámica van a ver también lo que vienen siendo tres dimensiones. No son temas difíciles, lo que es vectores, sinceramente no son temas difíciles, solamente tienen que tener buen manejo del teorema de Pitágoras y lo que vienen siendo las identidades trigonométricas. Ahora, la pregunta será, ¿para qué me sirve saber de vectores y todo eso? Tiene un uso muy amplio, la mera verdad, o sea, para cálculos de fuerza, en lo que viene siendo la materia de física. También está muy relacionado con las materias, por ejemplo, de álgebra lineal o de álgebra, están muy relacionados la parte de números complejos, la parte de sistemas de ecuaciones o matrices, están relacionados con lo que vienen siendo los vectores, ¿sí? Los vectores en una gráfica pues simplemente son líneas, ¿no? Pero en tanto en matemáticas como en física podemos obtener mucha información de esa línea que pues básicamente es una ecuación. Entonces, primeramente vamos a entender qué es un vector. Aquí en física y pues bueno, en matemáticas también existen dos tipos de cantidades, lo que son las cantidades escalar y los que son las cantidades vectoriales o vector. ¿Cuál es la diferencia entre un escalar y un vector? El escalar únicamente se necesita de una magnitud para ser descrito, ¿sí? Es decir, solamente es la magnitud. Un ejemplo, aquí está, por ejemplo, 100 metros, 125 kilogramos, 55 segundos. Nomás necesitamos de la cantidad numérica para describir. Ahora, ¿qué significa eso? Que si yo tengo 10 kilos de algún material que sea, la masa va a ser siempre la misma, no importa dónde esté ese objeto. Lo mismo pasa con el tiempo. Si pasan o transcurre un tiempo de 5 minutos, da igual en dónde estés, el tiempo no depende de su ubicación, por así decirlo. Otro ejemplo de escalar sería el área o el volumen. ¿Sí? El área de un objeto no cambia sin importar desde dónde se observe ese objeto. ¿Sí? Eso es la diferencia, eso es la característica de un escalar, que solamente necesita una magnitud, una cantidad numérica para describir esa característica de algún objeto, ¿no? Un vector es diferente. Un vector necesita tanto una magnitud como una dirección para ser descrito. ¿Qué significa eso? Que yo puedo argumentar que avanzo 3 metros, pero no es la misma avanzar en dirección norte que en dirección sur o dirección este o oeste, ¿sí? Es decir, la cantidad que yo avance o la magnitud son 5 metros, pero va a depender de hacia dónde voy, es como cómo me observan o cómo es mi comportamiento, por así decirlo. Lo mismo pasa con la velocidad. No es lo mismo que un carro viaje en dirección norte que en dirección sur, ¿sí? O, o la aceleración o una fuerza, por ejemplo, si nosotros tenemos un objeto y le aplicamos una fuerza, dependiendo de dónde estemos aplicando esa fuerza, pues el objeto va a tener un comportamiento. Si nosotros lo aplicamos, por ejemplo, voy a poner, ¿sí? Un ejemplo sería un objeto, ¿sí? Si yo aquí tengo un objeto y yo le aplico la fuerza en esta dirección, ¿sí? Pues este objeto va a tender a moverse hacia acá, cosa muy diferente que yo, si esa misma fuerza la aplicara en esta dirección, porque entonces el objeto se va a mover hacia acá. Entonces la fuerza es un vector, porque todo lo que haga o cuando tiene o está relacionado o está afectando a otro objeto, pues va a depender de su magnitud y de su dirección para determinar qué es lo que pasa. ¿Sí? A diferencia de la masa, si yo les digo que este objeto tiene una masa de 5 kilogramos, aunque si yo lo empujo 3 metros, sigue teniendo esa masa, 5 kilogramos, no varía la masa independientemente de dónde esté ubicado ese objeto. La fuerza sí. No es la misma aplicar la fuerza en esta dirección que aplicarla en esta dirección. Son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen direcciones diferentes. Aunque su magnitud pueda ser igual, ya la dirección afecta el comportamiento. Entonces, esa es la diferencia entre un escalar y un vector, ¿sí? El, el escalar no necesita de una dirección para ser descrito y el vector sí.
Y eso significa que esa dirección afecta o modifica ciertos comportamientos, ¿sí? Otra característica también que tiene esto es que los escalares para sumarlos, para las operaciones básicas, son las que ustedes ya conocen, suma, multiplicación, división, y el procedimiento es el que ya se les viene enseñando desde primaria. Con un vector es diferente. Un vector para sumar no se puede sumar la magnitud nomás, también tiene que tenerse en consideración su dirección, y en base a eso, para poder sumarlo, se tiene que hacer un procedimiento. Igual si se quiere multiplicar, se quiere dividir, todo eso tiene un cierto procedimiento para manejar los vectores. Por eso son importantes. Y las aplicaciones son un montón, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de una cantidad vectorial. Como les digo, no es la misma avanzar 10 metros en esta dirección que avanzar en esta dirección, porque estás ubicado en un punto diferente, ¿sí? Entonces, este vector es un vector de desplazamiento que nos está diciendo que la magnitud es 10 metros y la dirección pues simplemente es hacia acá, está diciendo que una dirección hacia el noroeste. Luego, si nosotros nos avanzamos otra cantidad, otra magnitud de 15 metros en esta dirección, nos deja ubicados en este punto. Aquí básicamente lo que se está haciendo es que este vector A y este vector B se están sumando. Es decir, si yo avanzo 10 metros hacia acá y luego avanzo 15 metros hacia acá, termino en esta posición. Si yo hago la operación de sumar estos dos vectores, voy a obtener como resultado un solo vector, que es este de aquí, que me va a dar una magnitud y me va a dar una dirección, y que voy a quedar, si yo sigo este vector, voy a quedar exactamente en la misma posición, es decir, que A más B es igual a N, ¿sí? Donde N también es un vector, ¿sí? Ahora, para sumarlos, como les digo, se necesita de cierto procedimiento. No es tan fácil sumarlo como los escalares, es decir, si tengo 5 horas y después pasan 6 horas más, ¿cuántas horas han transcurrido? Pues 11, solamente se suma. En un vector no, es diferente. Eh, Tenemos las direcciones de un vector, pues las típicas direcciones que ya conocen ustedes de un sistema de orientación, norte, sur, este, oeste, que también se utilizan en un sistema o en un plano cartesiano, las gráficas de plano cartesiano que ustedes ya conocen. Tenemos el lado X positivo, el lado X negativo, hacia arriba es el lado de las Y positivas y hacia abajo es el lado de las Y negativas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos dan una dirección como esta, 500 metros hacia el norte, es un vector. 500 metros, pues es la magnitud, ¿sí? Está hablando de un desplazamiento. Y el norte, pues es la dirección. Nos está diciendo que una persona caminó o avanzó 500 metros en dirección hacia el norte, hacia arriba, ¿sí? Un objeto en movimiento que lleva esta velocidad que se está desplazando hacia el este. Es decir, el objeto está aquí y va en esta dirección con una velocidad de 70 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces se podían preguntar, bueno, ¿y qué tanto avanza en 2 horas? ¿Qué tanto avanza en 3 horas? Bueno, el avance está haciéndolo en esta dirección y la cantidad de metros o kilómetros que avance va a ser en esto, cosa muy distinta que si se moviera hacia acá o se moviera hacia acá, ¿sí? Eh, Otro objeto que se mueva o que se desplace 100 metros en dirección oeste con 30 grados hacia el sur, es decir, el objeto tiende a irse a oeste, pero con 30 grados hacia el sur, es decir, hacia acá. Se desplazó 100 metros en esta dirección. Esta es una forma de cómo representan a veces los vectores. Eh, en los problemas del examen de esta segunda competencia sí vienen así, vienen algunos problemas y en las tareas vienen así. En los libros de física, por lo general no hacen referencia norte, este, sur, no hacen tanto referencia a estos, simplemente son líneas en un sistema cartesiano, te dan una línea que es un vector, te dan su ángulo y a partir de eso te piden ciertas operaciones, ¿de acuerdo? Pero también se pueden expresar de esta manera y son vectores. Suma de cantidades vectoriales. Existen diferentes maneras o formas de sumar vectores. Yo aquí les voy a enseñar dos métodos. El método que es del paralelogramo y el método de fuerzas coplanares o componentes rectangulares también se llama. Se los voy a poner aquí. ¿Sí?
Déjenme aquí. Entonces, básicamente yo les voy a enseñar dos métodos, el método de paralelogramo y método de componentes rectangulares. Vamos a empezar con este primer método, el método del paralelogramo. Cada uno tiene sus dificultades y tiene sus ventajas. Vamos a ver que este método de paralelogramo tiene sus ventajas cuando queremos sumar únicamente dos vectores y tiene ciertas características, se suman rápido y fácilmente. El problema de este método es que si queremos sumar más de dos vectores, tres, cuatro, ya se vuelve muy tedioso o más complicado. El método de componentes rectangulares lo que tiene que el proceso es más largo que este, pero es un proceso sencillo. Y tiene la característica que si nos piden sumar 3, 4 o 5 vectores, es muy fácil, tanto de entender como de realizar. ¿Sí? Entonces, primeramente voy a enseñar lo que viene siendo el método del paralelogramo. Para eso voy a colocarles por aquí en esta filmina, tiene que venir lo que viene siendo las fórmulas. Este es de componentes rectangulares, es este. Para el método del paralelogramo, las fórmulas que ustedes necesitan son estas de aquí. Sí se ve el mouse de mi computadora ahí dando vueltas. Sí, Listo. sí. Ok. Estas son las fórmulas que vamos a necesitar. Son identidades trigonométricas. Esto no es teorema, este método de paralelogramo no se llama, no es el teorema de Pitágoras. Tiene cierta similitud, pero específicamente es la ley del paralelogramo, ¿sí? Donde tenemos estas tres identidades trigonométricas que nos van a ayudar a determinar el ángulo, la dirección, y tenemos esta ecuación. Esta ecuación aquí nos va a ayudar a determinar lo que viene siendo la magnitud, ¿sí? Nuevamente, me regreso a esta filmina. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros sumamos dos vectores, tenemos el vector A y el vector B. Si nosotros sumamos estos dos vectores, vamos a obtener un vector resultante, que es la suma de ambos. Entonces, en el método del paralelogramo y de componentes rectangulares es lo que buscamos, sumar estos dos para obtener un tercer vector que es equivalente a la suma de estos dos. Dicho de otra manera, si yo avanzo 5 metros en esta dirección y luego avanzo otros 5 metros en esta dirección, quedo en este punto. Si yo sumo esos dos vectores, ¿sí? Es decir, 5 metros, ángulo de 10 grados, más 5 metros, ángulo de 20 grados, quedo en este punto. Si yo sumo esos dos vectores, me va a dar un tercer vector que me va a decir, realmente avanzaste desde este punto hasta acá, avanzaste 8 metros con un ángulo de 30 grados, por así decirlo. ¿Sí? Que es lo mismo que hacer esta trayectoria o esta trayectoria. ¿Sí? Simplemente, si hablamos de trayectoria o de avance, el vector resultante de aquí sería la distancia más corta de llegar de este punto a este punto. ¿Sí? Siempre y cuando nosotros digamos, bueno, puedo seguir esta trayectoria de aquí y luego acá, la suma de esos dos vectores me va a dar la trayectoria más corta. Y es equivalente, estos dos vectores equivalen a este de aquí. Eso es básicamente lo que vamos a estar haciendo. Eh, Hay otras aplicaciones que también nos sirven para esto, que va muy de la mano con lo que viene siendo estática, ¿sí? Que nuevamente parte con este objeto que tengo yo aquí. ¿Qué pasa si este objeto, yo aparte de aplicar estas dos fuerzas, aplico una fuerza aquí de 100 newtons y luego aplico otra fuerza aquí de 20 newtons, ¿sí? Obviamente ya por lógica nosotros pensaríamos, bueno, si yo tengo un objeto, una pelota y la empujo, pues ese objeto se tiene que mover, ¿verdad? Entonces la pregunta sería aquí, bueno, ¿este objeto se mueve o no se mueve? Nosotros tendríamos que sumar todos estos vectores para determinar si este objeto va a moverse o no. Ahora, ¿hacia dónde se va a mover? Bueno, pues el vector resultante de sumar todos estos me va a decir ese objeto hacia dónde se va a mover. En este caso, si estos dos no estuvieran, yo les puedo decir que este objeto va a tender a moverse hacia acá. ¿Por qué? Porque esta fuerza es mayor y está en esta dirección. Esta contrarresta una parte de aquí. Tendría que calcularla para decirles cuál es la magnitud.
pero por cómo están posicionados los vectores, este objeto tendería a moverse hacia acá. Quiero saber exactamente con qué ángulo, pues bueno, tendría que sumar ambos vectores para determinar el vector resultante y también determinar la magnitud, ¿sí? Entonces, esa es una aplicación de lo que viene siendo suma de vectores. Yo tengo, no sé, un objeto suspendido aquí en el aire, que está amarrado aquí con dos cuerdas. Este objeto tiene un peso de 100 newtons, ¿sí? Yo quiero saber qué tan tensionada, cuál tiene que ser la tensión o cuál es la fuerza que tengo que aplicar a estas cuerdas para que el objeto se mantenga en equilibrio, no se caiga, no baje. Bueno, pues simplemente sumando los vectores y haciendo un procedimiento, nosotros podemos determinar qué tan fuerte tiene que estar tensionado esta cuerda, esta de aquí, y cuál tiene que ser el ángulo, visto de esta manera, cuál tiene que ser este ángulo de inclinación para que eso permanezca estático, ¿sí? Eso se ve, como les digo, en estática. Es el libro que les recomendé, que lo puse ahí, creo que, no me acuerdo si se los mandé por correo, no recuerdo eso, pero igual, si no los he mandado, se los mando después. Ahí hay un montón de problemas de lo que viene siendo esto. Ese es un ejemplo de aplicaciones de vectores porque son importantes. Estos vectores también lo van a ver en magnetismo, materia de cuarto semestre de ingeniería industrial, si no me equivoco. Entonces, es importante que lo sepan manejar para que cuando lleguen a esa materia de electromagnetismo no batallen con esto, ¿sí? Se ven en números complejos también. Un número complejo básicamente es un vector, tiene parte real y parte imaginaria, y es un vector, ¿sí? En dinámica también se ven vectores, vectores de velocidad, aceleración y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, les decía la ley del paralelogramo, ¿no? Entonces, no sé si hasta este punto queda claro que es un vector, sino para explicarlo un poquito más. Quizá. Tenemos un sistema cartesiano, ¿no? El típico sistema cartesiano, tenemos X y tenemos Y, ¿sí? Supongamos que yo tengo aquí un objeto, tengo una pelota, ¿no? Supongamos que esa pelota yo la desplazo en esta dirección, la desplazo 10 metros, con un ángulo de 30 grados, ¿sí? De ahí yo hago que esa pelota, después de llegar a este punto, se desplace otra vez en esta dirección. Voy a poner aquí. Se desplace aquí 5 metros. Con una dirección, si nosotros vemos el sistema cartesiano aquí, le voy a poner aquí 10 grados, ¿sí? Es lo mismo, yo anotarlo de esta manera, es lo mismo que si lo colocara aquí también. 5 metros, 10 grados. ¿De acuerdo? Entonces, al hacer este recorrido, 10 metros hacia acá, 5 metros hacia acá, nosotros quedamos en este punto de aquí. Nosotros sumar esos dos vectores, lo que nos va a dar como vector resultante es la distancia que hay de aquí hasta acá. Tanto su magnitud como su ángulo referenciado a lo que viene siendo el eje X o el eje Y, depende de cómo quieran referenciar ese vector resultante, ¿sí? Entonces, el método del paralelogramo, ¿en qué consiste? Si nosotros observamos de aquí, de esta línea y esta línea, nosotros observamos que se está formando un triángulo, ¿sí? Este triángulo nosotros observamos que no es un triángulo rectángulo, por lo tanto el teorema de Pitágoras no nos puede servir, porque el teorema de Pitágoras nos dice que aplica únicamente para triángulos rectángulos. Entonces, este triángulo no es un triángulo rectángulo, ¿sí? Específicamente es un paralelogramo. ¿Por qué? Yo les dije que
esta ruta y esta ruta me dejen esta posición, que es lo mismo que esta de acá. Yo también podría hacerlo al revés, es decir, que en vez de avanzar primeramente 10 metros hacia acá, mejor hago que la pelota avance 5 metros hacia acá y después avance los 10 metros hacia acá. Y voy a terminar exactamente en la misma posición. ¿Por qué? Porque en los vectores, decir que este de aquí es el vector A y este es el vector B, entonces A más B es igual a B más A, ¿sí? Eh, por así decirlo, no es exactamente los vectores, no obedecen ciertas reglas matemáticas como el orden de los factores, no alteran el resultado, pero en este caso lo que yo estoy diciendo con esta igualdad lo que trato de decir es que si yo realizo primero esta trayectoria y después la trayectoria de B, es lo mismo que si hiciera primero la trayectoria B y luego la trayectoria A. Al final me va a dejar en la misma posición, ¿sí? ¿Por qué esto es importante y por qué lo quiero especificar? Porque la figura que se está formando aquí con este, con este, con este y con este es un rombo, es una figura de 4 lados, es un paralelogramo que se llama, ¿sí? Por eso el método se llama la ley o método de paralelogramo, se llama este método, porque aquí se está formando un paralelogramo, donde a mí me interesa solamente tomar una mitad, es decir, formar un triángulo que es paralelogramo de estos de los dos vectores que estoy sumando junto con su resultante, ¿sí? Si yo observo las fórmulas que yo tengo de ahí, me está diciendo de esta manera. Yo tengo mi triángulo paralelogramo, tengo el cateto A, tengo el cateto B y tengo el cateto C. Al mismo tiempo, yo tengo el ángulo A, tengo el ángulo B y tengo el ángulo C. Los ángulos se escriben en minúscula, los catetos se escriben en mayúscula o al revés. Yo por lo general lo hago de esta manera, ¿no? Entonces, la ley del paralelogramo me dice que C, el cateto C, va a ser igual a la raíz de A cuadrada más B cuadrada menos dos veces, eh, tiene que ser dos veces A por B por coseno de C, ¿sí? Donde A mayúscula y B mayúscula son los catetos y C minúscula, aquí es C minúscula aunque no aparece, es el ángulo este que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, sabiendo que en este caso A es un vector, B es otro vector y C es el vector resultante. Este de aquí es la línea más larga y es el resultante. Es decir, este es A, este es B y esto de aquí es C. ¿De acuerdo? Y este ángulo que se está formando aquí es el ángulo C. Entonces, quiero saber cuál es la distancia que hay de aquí a aquí. Solamente aplico esta fórmula y sustituyo valores. En este caso yo estoy diciendo que tengo mi vector A vale en magnitud 10 y el ángulo es de 30 grados. Entonces, estamos diciendo que en este caso A vale 10 al cuadrado y el otro vector estamos diciendo que vale 5 su magnitud. Entonces es más 5 al cuadrado menos 2 veces 10 que es el vector, la magnitud del vector A, por la magnitud del vector B, que en este caso es 5, por coseno del ángulo, ¿sí? Solamente que en este ángulo, en este caso me están pidiendo el ángulo C. Ese ángulo C, pues es un ángulo que en este momento yo no conozco. ¿Por qué? Porque los 30 grados son del ángulo del vector A y los 10 grados son el ángulo del vector B. ¿Sí? Si nosotros observamos aquí, ¿quién es C? C es el ángulo que se encuentra enfrente de aquí. C sería este de aquí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo encuentro? Bueno, nuevamente regresando a lo primero que expliqué.
¿Qué figura se forma aquí? Dijimos, un paralelogramo, ¿sí? Una figura de 4 lados, ¿sí? Donde nosotros ya sabemos que por regla, en un cuadrado, en un rectángulo, en un rombo, la suma de los 4 ángulos internos tiene que ser igual a 360 grados. Es decir, este ángulo más este, más este, más este, tiene que ser igual a 360. ¿De acuerdo? La suma de los tres tiene que ser igual a 360 grados. Ahí está. Ahora, como esto es un paralelogramo, es un rombo del tipo paralelogramo, ¿eso qué significa? Que comparte lados iguales. Es decir, este lado y este de aquí son paralelos y tienen la misma distancia o magnitud. Es decir, este mide 10 metros, este de aquí también mide 10 metros. Este mide 5 metros, este de aquí también mide 5 metros. ¿Eso de qué me sirve? Al ser paralelogramo, y tener pares de lados iguales, eso significa que también tiene pares de ángulos iguales. ¿Qué significa eso? Que lo que mide este ángulo de aquí es lo mismo que mide este ángulo de aquí. Y lo que mide este ángulo de aquí es lo mismo que mide esto de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y para qué me sirve eso? Pues bueno, yo ya tengo un ángulo. Si de aquí a aquí mide 30 grados, significa que de aquí a acá, más esto de aquí, mide 10 grados, entonces este ángulo mide 40 grados. En consecuencia, este de acá también mide 40 grados, ¿sí? Eso significa que tengo 360 menos estos 40 menos estos 40, ¿sí? Y este ángulo de aquí yo no sé cuánto vale, pero sí sé que este y este es lo mismo. Y lo vamos a llamar C porque son iguales. Este es C y este es C. Y yo sé que todos tienen que sumar 360. Es decir, que 360 tiene que ser igual a 40 más C más C. ¿Y a quién estoy buscando yo para poder determinar la magnitud? Estoy buscando a C. Entonces solamente lo tengo que despejar de esta ecuación. 360 tiene que ser igual, 40 más 40, 80. C más C, 2C. Entonces, 2C va a ser igual a 360 menos 80, sumando, pasa restando. Luego está multiplicando, pasa dividiendo. De esta manera. ¿Sí? El resultado aquí sería 140, 140 grados. ¿Sí? De tal forma que pueden incluso aplicar como regla que el ángulo de C siempre va a ser igual a 360 grados menos un ángulo interno. ¿Cuál es ese ángulo interno? Es el ángulo que se forma entre los dos vectores. ¿Sí? Bueno, aquí sería dos veces el ángulo interno. Si este mide 40, entonces aquí tendríamos que poner 2 por 40, sería 80. Si aquí mide 50, sería 2 por 50, sería 100. Y le restamos eso 360 y lo dividimos entre 2 y ese va a ser C, siempre. Porque aquí siempre se va a formar un paralelogramo. Cuando sumamos dos vectores, va a tender a formarse un paralelogramo. Entonces el ángulo C va a valer lo que está en esta forma. ¿De acuerdo? Y el análisis parte de esto. Los ángulos internos tienen que medir 360. Este y este es el mismo. Este y este es el mismo. Entonces, sumado estos cuatro, tienen que ser igual a 360. Y de ahí despejan C. Eso es todo. Entonces, de aquí ya sustituyo. Entonces, aquí sería 140 grados. Meto todo esto en mi calculadora y saco el resultado. Teniendo cuidado aquí que siempre, como el ángulo que yo estoy dando aquí está en grados, la calculadora tiene que estar en degrees, siempre, ¿de acuerdo? Si tiene una calculadora de este tipo, ¿dónde está el degrees? Se van a la configuración y aquí les ponen degrees, radianes o gradianes. Ustedes tienen que tener en degrees el 1.
¿sí? Y aquí les va a poner la letra D, no sé si se alcanza a ver ahí, que viene la letra D, haciendo referencia que está en lo que viene siendo eh, degrees, en grados, las identidades. Entonces, resuelvo. Y el resultado es 14.1 metros. ¿Qué significa eso? Que si yo esa pelota la hago avanzar 10 metros hacia acá y luego 5 metros hacia acá, es lo mismo que si yo le hiciera avanzar 14 metros hacia acá. Pues este es el trayecto más corto, porque aquí, si se fijan, está recorriendo 10 metros, luego recorre 5 metros, son 15 metros, pero si yo lo recorro así, voy a recorrer únicamente 14 metros, es la distancia más corta, ¿sí? Nuevamente, si en vez de ser un vector desplazamiento, esto fueran fuerzas, si yo le estuviera aplicando a esta pelota una fuerza de 10 newtons hacia acá y al mismo tiempo le aplico 5 newtons hacia acá, ¿hacia dónde se va a ir esa pelota? En esta dirección, con una fuerza o una magnitud de 14 newtons en esta dirección, ¿sí? Ahora, todavía no conozco la dirección. Recordemos que un vector necesita tanto de magnitud como dirección para ser descritos. Entonces, ahorita ya se me acabó el tiempo lo que estoy viendo. Entonces, la siguiente clase lo que voy a hacer, voy a calcular de esta suma de estos dos vectores cuál es la magnitud para determinar este vector qué dirección tiene. Perdón, voy a calcular la dirección. Entonces, no sé si tengan dudas. Como digo, ya se me acabó el tiempo. Igual las dudas las puedo contestar en la siguiente clase, pero si tienen ahorita dudas,